Esparta o Lacedemonía era una polis o ciudad-estado de la antigua Grecia, situada en la península del Peloponeso, a orillas del río Eurotas. Dicha ciudad fue la capital de Laconia y una de las polis griegas más importantes junto con Atenas y Tebas. En este sentido, Esparta surgió como una entidad política en el siglo X a.C. y en el año 650 a.C. la ciudad ya era una potencia militar en el conjunto de la antigua Grecia. Asimismo, una disciplina férrea y la entrega absoluta a la patria terminaron por otorgar a esta polis la hegemonía de la antigua Grecia. En este contexto, Adolf Hitler en el siglo XX se inspiró en el modelo de Esparta para desarrollar algunos de los postulados del nazismo, y es que el líder nazi estaba convencido de que si seguía el mismo modelo espartano, Alemania podía convertirse en una nueva potencia mundial. Pero, ¿cuál era el modelo político y militar de Esparta? ¿Es cierto que Hitler consideraba que los ancestros directos de los alemanes eran los griegos? ¿Qué conexión establecía el nazismo entre la antigua Grecia y lo que los nazis denominaban como raza aria? ¿Cuál es el auténtico significado del símbolo de la esvástica? ¿Qué tipo de medidas llevaron a cabo los nazis inspirándose en Esparta para llevar a cabo lo que consideraban como la regeneración de la raza? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Antoni Janer, licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona, licenciado en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra y escritor. Bueno, decir que Hitler, ya que vamos a hablar de este tema, ávido lector, llegó a la antigua Esparta de la mano de los grandes clásicos griegos. El mito de Esparta, por ejemplo, como estado ideal, se empezó a fraguar en el siglo V a.C., después de la guerra del Peloponeso, que supuso la derrota de la democrática Atenas a manos de la oligarquía laconia. Y entonces Platón, del que hemos hablado muchas veces en este programa, y Aristóteles, por cierto, decepcionados con el sistema político de su ciudad natal, elogiaron por escrito la férrea disciplina y la obediencia a las leyes que habían llevado a Esparta a convertirse, pues eso, en la nueva potencia hegemónica de la antigua Grecia. Vamos esta noche a conocer un poquito más esos postulados. Cuéntanos, para empezar a analizar si la antigua Esparta fue realmente un espejo para el nazismo, vamos a conocer primero cuál fue el modelo de Esparta. En este sentido, Esparta, nacida en el siglo X a.C., como decíamos, fue una ciudad única en la antigua Grecia, por su sistema social y su constitución, que estaban completamente centrados en la formación y en la excelencia militar. ¿No es así, Antonio? Sí, todos hemos escuchado hablar alguna vez de la disciplina espartana, ¿no? Una disciplina rígida. Y bueno, esta disciplina nace en Esparta, una de las polis más importantes de la antigua Grecia, y seguramente nuestros oyentes habrán visto la película 300, donde se refleja este espíritu espartano, que ya de pequeños los niños eran instruidos en actividades muy duras de resistencia física, y se trataba de conseguir futuros soldados fuertes, resistentes y con una entrega absoluta hacia la patria, ¿no? Y claro, también tenemos que hablar del código de honor espartano, donde estaba mal visto que en caso de derrota un soldado espartano regresara con vida a su ciudad. Era preferible que, para demostrar su valor, hubiera muerto en el campo de batalla en caso de derrota. Asimismo, y si damos un salto en la historia, Antoni, hasta el siglo XX, por ejemplo, es cierto que cuando en 1934 Hitler asumió la presidencia del Estado alemán, se fijó en el antiguo modelo de Esparta con el objetivo de recuperar la gloria nacional, lo digo entre comillas, perdida tras la Primera Guerra Mundial, y con la idea de convertir a Alemania en la nueva Esparta del siglo XX. Sí, así es. Hitler era un ávido lector, y la fama de
de Esparta le llegó a través de la lectura de los clásicos como Platón y Aristóteles, donde ya hablaban muy bien del sistema espartano. No solo político, porque tenemos que tener en cuenta que después de la guerra del Peloponeso, Atenas, la cuna de la democracia griega, ya no tenía tan buena fama porque Sócrates, entre otras cosas, uno de los personajes más críticos con el sistema democrático, fue condenado a muerte. Esto supuso la desacreditación de Atenas y a raíz de esto y de otros factores empezó a nacer el mito de Esparta como modelo a seguir, porque tenía una estructura militar más sólida y también un sistema político más mixto y, según los clásicos, mejor incluso que el de Atenas. Y es que Hitler creo que consideraba que los ancestros directos de los alemanes eran los griegos, ¿no? Sí, porque Hitler nos tenemos que situar a principios del siglo XX, donde ya había tomado fuerza la idea de la raza aria. Esto es un concepto que surgió sobre todo a finales ya del siglo XIX. Se cree que quien encuñó este término fue el filósofo alemán Schlegel, y hacía referencia a una supuesta raza superior que estaba en sintonía con la lengua indoeuropea, que en esos momentos estaba estudiando. El indoeuropeo era considerado la lengua madre de casi todas las lenguas de Europa. Entonces se creó el binomio lengua indoeuropea, raza aria, esta supuesta raza aria superior, y en un primer momento el origen de esta raza aria era en el Oriente Medio, pero después se desplazó a Alemania y Hitler se rodeó de una gente, de unos intelectuales que llegaron a la conclusión que esta raza aria se había desplazado de Alemania, su patria original, se había desplazado de Alemania al sur de Europa, concretamente a Grecia y a Roma, y gracias a la climatología de estas regiones se había producido el gran milagro cultural de Occidente, porque Hitler durante su época intentó poner en marcha una serie de excavaciones en suelo alemán, pero como vio que los resultados no eran buenos, llegó a la conclusión un poco absurda que por culpa del tiempo el espíritu alemán no se había podido desarrollar bien en Alemania y que se había tenido que desplazar al sur, donde sí que había sido posible este milagro cultural. El término raza aria es un concepto pseudocientífico cuya aceptación alcanzó su auge bajo el Tercer Reich gobernado por Adolf Hitler. Algunos etnólogos del siglo XIX especularon sobre la existencia de un pueblo prehistórico racialmente y lingüísticamente homogéneo, del que todos los pueblos indoeuropeos, como bien comentabas, modernos, esos pueblos modernos son descendientes en mayor o menor medida. El concepto ha sido usado para legitimar erróneamente postulados racistas, militaristas y de supremacía blanca. Pero si nos referimos al origen de este concepto de raza aria, Anthony, hay que decir que la búsqueda de esta raza aclamada por el nazismo se había iniciado ya en el siglo XVIII por la Ilustración. Sí, porque claro, en esos momentos se quiso descartar el episodio bíblico del origen de las razas, que las Sagradas Escrituras nos dicen que Noé tuvo 3 hijos y estos 3 hijos habrían originado las 3 razas conocidas hasta en ese momento, pero se quiso descartar este origen judío de este episodio y enseguida apareció este concepto de raza aria y se quiso buscar en un primer momento en Oriente Medio y después en Alemania. Y luego apareció relacionado con la raza aria el concepto de la esvástica. La prueba definitiva para los nazis de la filiación entre los antiguos teutones o alemanes y los griegos homéricos llegaría a finales del siglo XIX. El alemán Heinrich Schliemann descubrió los restos de la mítica ciudad de Troya, ¿no?
Sí, esto fue un auténtico acontecimiento porque resulta que Schliemann descubrió la mítica ciudad de Troya, de la guerra de Troya, que todo el mundo daba por hecho que formaba parte de la fantasía de los griegos, y resulta que en estas excavaciones encontró la famosa esvástica. ¿Qué pasa? La esvástica es un símbolo solar presente en muchas culturas de la antigüedad, no solo en Occidente, en Europa, sino también en América. También se han encontrado esvásticas. Es un símbolo solar, y entonces los alemanes, los arqueólogos alemanes, liderados por Schliemann, llegaron a la conclusión que la esvástica era un símbolo antisemita porque solo se había encontrado en territorios que no eran semitas. Esto después resultó ser una mentira porque posteriormente se encontraron esvásticas en zona del ámbito semita. Entonces, Antoni, el auténtico significado de la esvástica, ¿cuál es? Esvástica es una palabra de origen sánscrito que significa vida feliz. Vida feliz. Sí. Pero tenemos que recordar que esto fue un símbolo, los nazis se apropiaron de manera incorrecta de este símbolo, que es un símbolo solar, y le iba muy bien a Hitler adoptar este símbolo porque decía que los alemanes, los primeros alemanes de la raza aria, se habían desplazado hacia el Oriente Medio y hacia el sur, llevando con ellos la esvástica. O sea, fue una operación un poco de marketing, un poco absurda, pero ideada por intelectuales, entre comillas, por estos ideólogos del nazismo. No obstante, en 1920 Hitler adopta la cruz gamada como emblema del partido nazi. ¿Cómo llegaron a vincular los nazis a la esvástica con los pueblos nórdicos de Europa? ¿Cómo llegaron a argumentarlo eso? Sí, estos fueron el grupo cercano a Hitler que podemos decir que se inventaron esta teoría absurda, pero que caló en el imaginario colectivo, de que los alemanes arios se habían desplazado hacia otras zonas con esta cruz gamada, símbolo antisemita, y después a esta esvástica le pusieron una banda sonora de Wagner. Fue el gran compositor del nazismo, a pesar de que él es del siglo XIX, pero él era un antisemita confeso, y entonces ya poco a poco se fue creando toda esta iconografía de esvástica y música de Wagner. En 1935, Antoni, el número 2 del régimen nazi, Heinrich Himmler, ya había fundado el Departamento de Herencia Ancestral Alemana, creo que se llamaba Ahnenerbe o algo similar, ¿verdad? Con el objetivo de encontrar evidencias del pasado germánico que justificaran la supremacía de la raza aria, y las excavaciones en suelo alemán entiendo que no tardaron mucho en llegar. Bueno, el problema es que Hitler estaba un poco celoso de los italianos de Mussolini, porque claro, evidentemente Italia sí que tenía motivos para alardear de un pasado glorioso. Pero los alemanes también querían seguir el mismo camino, pero tuvieron un problema porque excavando no encontraron nada del otro mundo. Entonces, a partir de aquí, Hitler también se creó la teoría absurda de decir que en suelo alemán no había restos arqueológicos importantes porque, por culpa del clima, los arios se habían tenido que desplazar al sur, donde hay una mejor climatología que había posibilitado este milagro cultural. O sea que Hitler decía que los griegos habían sido tan buenos en la antigüedad porque descendían de arios germánicos. Asimismo, creo entender que el virulento nacionalismo alemán de finales del siglo XIX alentó una definición más precisa de las características físicas y espirituales del hombre ario, ¿no? Sí, tenemos esta imagen de ario de cabellera
rubia, ojos azules, Sí, sí. alto. Y Sí. claro, esto contrasta un poco con el aspecto poco ario de Hitler, ¿no? Y de sus generales. Sí. Pero esto tiene una explicación, porque los ideólogos nazis decían que en esos momentos la raza aria alemana se había degradado por culpa de las mezclas de sangre producidas siglos atrás. Por lo tanto, el objetivo entonces del Tercer Reich fue recuperar esta raza original perdida a través de una serie de leyes raciales y de medidas como la eugenesia o la reproducción controlada. Bueno, decir que la eugenesia es la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. La eugenesia supone una intervención en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento de personas más sanas y con mayor inteligencia. En este sentido y en esa locura por recuperar esa supuesta raza original perdida por parte de los nazis, Anthony, ¿qué fueron las conocidas como las Lebensborn? Sí, estas instituciones fueron muy conocidas. Esto en alemán significa fuente de vida, y eran como una serie de puntos de encuentro entre mujeres alemanas consideradas racialmente puras, que se juntaban con oficiales de la SS con el objetivo de criar niños arios de pura raza, para que nos entendamos. Y claro, esto formaba parte de la política de eugenesia, y incluso a medida que el nazismo iba ocupando territorios, iba secuestrando niños y mujeres que seguían el perfil ario de melena rubia, ojos azules, piel blanca y altos. A partir de 1939, las Lebensborn se dedicaron a secuestrar niños de los países ocupados como Polonia, Noruega, Bélgica, entre otros. El objetivo era, pues eso, solo aquellos niños que coincidían con el criterio racial nazi, pues melena rubia, ojos azules, piel blanca y alta estatura, ¿no? Y fueron Sí. intentando, pues eso, ¿verdad, Anthony? Caramba, eran señoras las que llevaban este tipo de organización. Sí, solían ser tuteladas por señoras, y claro, esta política también recordaba un poco la eugenesia que se practicaba en la antigua Esparta, ¿no? Donde era habitual que cuando nacía un niño se le practicaban controles muy estrictos, y si resulta que la criatura no cumplía con los requisitos, era un niño débil de salud, entonces los arrojaban desde la cima del monte Taygeto de 2.400 metros de altura, ¿no? Porque se trataba de solo quedarse con los niños más fuertes y más útiles para el Estado espartano. Una práctica bastante cruel, como te puedes Caramba. imaginar. Caramba, caramba, caramba. Bueno, para Hitler el abandono de bebés enfermos por parte de los espartanos era 1000 veces más humano que sacarlos adelante consiguiendo una raza de degenerados lastardos con la enfermedad. O sea que... Sí, esa era su teoría, ¿no? Y claro, esto también estaba, la eugenesia alemana también estaba en sintonía con el severo sistema educativo espartano, donde ya de pequeños, como hemos comentado, los secuestraban para formarlos, y recordaría un poco las juventudes hitlerianas, que también tenían el mismo objetivo. Asimismo, para Adolf Hitler, el complemento perfecto a la eugenesia alemana fue la implementación de un severo sistema educativo también inspirado en la estructura militar espartana. Jenner. Sí, ya de pequeños tenían que pasar una serie de pruebas físicas muy duras, y también se les educaba para que fueran grandes soldados, y también, aparte del concepto de disciplina espartana, seguramente nuestros oyentes conocerán el concepto de lenguaje o expresión lacónica, de pocas palabras, porque los niños espartanos eran educados en actuar y no en hablar mucho, y como hablaban poco, las respuestas eran escuetas,
de aquí tenemos la expresión lenguaje lacónico, porque la Laconia también hace referencia a Esparta, era el nombre que recibía Esparta. A los espartanos les estaba permitido robar comida, pero si les descubrían eran castigados, no por haber robado, sino por haber sido sorprendidos. Sí. Es curioso, ¿no? Y en este sentido las pruebas y los castigos se iban recrudeciendo con la edad hasta los 30 años aproximadamente, y en el campo de batalla, en caso de perder, el soldado espartano prefería morir antes que regresar vivo a casa para evitar así ser objeto de burla entre los suyos. Tal era el código de honor para un espartano hasta los años 60, hasta los 60 años, mejor dicho, momento en que se dejaba de servir al ejército, que esta entrega era tan desmedida por la patria que terminó ocasionando graves problemas demográficos, inclusive, Anthony. Sí, claro, porque si sometes a la población a esta presión, evidentemente la población se resiente, ¿no? Y también toda esta política de eugenesia iba de la mano de o estaba supervisado por una policía secreta que se llamaba Cripteia, que significa la cosa oculta, y que recordaría mucho a los cuerpos de seguridad del Tercer Reich, que también se encargaban de controlar a cualquier adversario, ya fueran socialistas, comunistas o la población judía y gitana, ¿no? Y claro, en Esparta, esta policía secreta se encargaba de controlar a la población autóctona, los llamados ilotas, que eran los que estaban sometidos al resto de la población espartana. Asimismo, exactamente qué era la cripteia o cosa oculta de la antigua Esparta y cómo fue utilizada o aplicada también por los nazis, Anthony. Sí, esta era la policía secreta que controlaba a la población y, claro, recordaría mucho a los cuerpos de seguridad del Tercer Reich, que también controlaban a la gente disidente, ¿no? Ajá. ¿Había algún tipo de vinculación o establecían algún tipo de vinculación los nazis con la raza aria y la mítica Atlántida? Sí, porque, claro, la Atlántida en el imaginario griego fue un mito que popularizó Platón a partir de fuentes egipcias, y según este mito la Atlántida era una isla gigante, aunque algunos sitúan cerca del estrecho de Gibraltar, y sus habitantes eran bastante soberbios y habían intentado ocupar el resto de Europa, pero fueron vencidos por los atenienses, y entonces los dioses los castigaron hundiendo su isla. ¿Qué pasó? Luego, proveniendo de una fuente tan solvente como Platón, durante mucho tiempo la Atlántida siempre fue una gran fuente de inspiración, y para el nazismo también lo fue. Fue tanta que se llegó a crear la teoría, también absurda, de que los supervivientes del hundimiento de la Atlántida se habían refugiado en las cavernas subterráneas del Himalaya, o sea, se habían ido al otro extremo, y de allí estos supervivientes estarían relacionados con los arios alemanes, y tanto era así que este organismo que dirigía la mano derecha de Hitler, que había fundado el organismo de herencia ancestral alemana, organizó expediciones al Himalaya. Incluso se rodó una película, un documental que se llama El secreto del Tíbet, para demostrar que los cuerpos encontrados allí seguían el patrón de la raza aria, pero esto resultó ser un fracaso porque no se llegó a ninguna conclusión. Estalló luego en 1939 la Segunda Guerra Mundial y se abortaron otras expediciones que se tenían que hacer. Incluso para encontrar la mítica Atlántida se tenía previsto viajar a Bolivia e incluso a las Islas Canarias para encontrarla. Vamos a recordar esa película de los 300 que habla exactamente cómo era Esparta
¿Y cómo era esa forma de trabajar de esos griegos? ¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro. ¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio? Soy alfarero, señor. Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú. Se le pone a uno, Anthony Jenner, se le pone a uno la piel de gallina, ¿verdad? Escuchando ese aú, aú, todos a una. Anthony. Sí. Se le pone a uno la piel de gallina porque entra ahí como ese colectivo, ¿no? Como decir, estoy en perfecta armonía y empatizo perfectamente con el grupo, ¿verdad? Sí, sí, y claro, esto fue una gran fuente de inspiración para el nazismo, ¿no? Y claro, la culminación de toda esta vinculación con Esparta se produjo en las Olimpiadas de Berlín de 1936. Fue allí donde Hitler quiso terminar de dar a conocer al mundo esta vinculación de Alemania como la heredera directa del legado griego, concretamente de Esparta, y quería también demostrar la superioridad de la raza aria en estos juegos, pero que al final la jugada le salió mal. Pero sí que para reivindicar este papel introdujo en los Juegos Olímpicos, que poca gente a lo mejor lo conoce, el elemento de la antorcha olímpica, que es un invento del nazismo. Desde su reinstauración en 1896, como bien hablabas de estos Juegos Olímpicos, estos Juegos se habían convertido en un evento de hermandad entre las diferentes naciones del mundo y Hitler, sin embargo, los utilizó para demostrar la superioridad aria alemana sobre las demás razas. Y para escenificar esta superioridad introdujo en el olimpismo un nuevo elemento de raíces clásicas, como tú bien dices, la antorcha. En la antigua Grecia no existía ningún relevo de antorchas. Los templos de Olimpia, sin embargo, sí que mantenían una llama encendida durante el transcurso de las competiciones. Aprovechando la repercusión mediática que iban a tener los Juegos de 1936, Anthony, ¿qué significado quisieron dar los ideólogos nazis a la mítica antorcha olímpica entonces? Sí, la antorcha, el fuego símbolo de progreso, y entonces lo que se hizo es vincular la antorcha con la idea de raza y progreso, de los cuales los alemanes nazis se consideraban los herederos directos, y entonces se introdujo la idea de hacer la carrera de relevos con la antorcha, y en 1936 se hizo que 3.422 atletas recorrieran los 3.422 kilómetros que separaban y separan todavía Olimpia, que está al suroeste de Grecia, de Berlín, la sede de los Juegos Olímpicos. Y este momento fue recogido por la cineasta del régimen, que era Leni Riefenstahl, ¿no?, en la célebre película La fiesta de los pueblos, ¿no? Y con toda esta parafernalia se consiguió, de cierta manera, el nazismo metió un gol al movimiento olímpico porque introdujo un elemento, la antorcha y la carrera de relevos, que tenían un componente ideológico nazista, ¿no? Pero Coubertin, el barón de Coubertin, el encargado de resucitar los Juegos Olímpicos en la modernidad, en 1896, ya le pareció bien la idea esta de la antorcha olímpica. Sin embargo, el nuevo símbolo de la superioridad de la raza aria vio cómo sus doctrinas quedaban en entredicho con las contundentes victorias del afroamericano Jesse Owens y de la húngara de origen judío, por cierto, Ivolia Cesac. A ninguno de ellos Hitler quiso incluso darles la mano, ¿eh?
No, porque, claro, no formaban parte de la raza aria y les dio la espalda. Y, claro, estos Juegos Olímpicos supusieron un punto de inflexión en la escenografía e iconografía del olimpismo, pero fueron unos Juegos muy manipulados, en cierta manera, porque su objetivo era enaltecer la figura de Hitler y de su política, que luego, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se demostró por dónde iban sus políticas, ¿no? Anthony, no obstante, Esparta no solo sirvió de espejo para el nazismo, sino también para el comunismo, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Porque tanto servía para una cosa como para la otra, porque Esparta, ya el historiador Plutarco describe Esparta como una zona donde no existía la propiedad privada, y era una polis donde se repartían por igual las tierras entre sus ciudadanos, entre los espartanos de pleno derecho. E incluso estos ciudadanos, conocidos como homojoi, que significa los iguales, siempre vestían más o menos igual, con mucha sobriedad y modestia, con el objetivo de no destacar y no visibilizar las diferencias sociales a través de la vestimenta, ¿no? Y claro, esto también fue considerado un símbolo del comunismo, y también era habitual los banquetes en comunidad que reforzaban los vínculos entre los ciudadanos, y recordaría también la política un poco comunista, ¿no? Fue tanto la influencia de Esparta dentro del imaginario comunista que tenemos un club de fútbol que es el Sparta de Praga, fundado a finales del siglo XIX, que se llama así porque el modelo a seguir era Esparta, tratándose porque era considerado también un embrión del Partido Comunista. Según relata Platón, basándose en fuentes egipcias, la Atlántida era una isla gigante situada cerca del estrecho de Gibraltar. Sus habitantes habían sido vencidos por los atenienses después de haber intentado dominar el mundo, y como castigo los dioses habían hundido la isla. Bueno, en época contemporánea, Esparta fue todo un símbolo para los países comunistas, y no solo, sin embargo, por su espíritu colectivista, sino también por su espíritu de lucha. Hemos conocido un poco más ese mundo entre Esparta y ese espejo del nazismo, qué vinculación, qué relación podría tener, o bien Hitler, qué quiso extraer de esos luchadores, esos aguerridos espartanos, ¿no? Y lo hemos hecho con Antoni Janer, periodista y filólogo clásico, que ha tenido a bien esta noche acompañarnos en Luces en la Oscuridad. Recordemos que tiene una página web propia, antonijaner.com, donde podréis recabar mayor información de nuestro especialista, antonijaner.com. Antoni, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y por favor, estamos ya deseosos de hablar contigo en otra ocasión de otro de los temas que vienes abordando y estudiando. Sí, bueno, a ver si tenemos ocasión de comentar otros temas del mundo clásico, sobre todo, que siempre son para mí interesantes. Pues cuando tú quieras, aquí tienes tu casa, Antoni. Muy bien. Hasta otra. Adiós, Un abrazo fuerte y buenas noches. Adiós. Adiós.